noches y bienvenidos a Versos a Media Luz, un nuevo sábado y una nueva cita con la cultura y la poesía y, como siempre, de la mano y acompañada de Carmina Martínez Remis. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Ana María. Cuéntanos, ya que nos estamos adentrando en esta primavera un poco revoltosilla que viene, ¿qué reflexión nos traes esta noche? Bueno, pues mira, esta vez, como ya sabéis que anteriormente, no recuerdo si fue la anterior o la anterior, hablé de las mujeres poetas, de la relevancia que ha tenido dentro de la cultura en lengua castellana, pues ahora voy a hablar de las, digamos, de las escritoras, ¿no? De las novelistas prácticamente, del siglo XX. He elegido seis mujeres, entonces, voy a empezar a decir. María Luisa Bombay, de Chile, 1910-1980. Esta novelista, a pesar de tener muy poco escrito, sí que hizo una anotación muy importante sobre el feminismo, digamos, y la vanguardista, digamos. Empezó a levantar una nueva forma de escribir, ¿no? De hecho, tiene un nombre bastante peculiar, porque siempre cuando se habla de ella, sobre todo en Latinoamérica, siempre se habla con una reverencia bastante, digamos, de tener una idea bastante buena, porque ha evolucionado muchísimo a las mujeres en su tiempo, ¿no? Después, pues Carmen Laforet. Laforet es española, 1921-2004. Escribió una novela que se llama Nada, que realmente, aparte de haber sido tan nombrada, fue de una de las novelas que más se ha leído, según el criterio del periodismo, ¿no? De lo que han hablado de ella y tal. Esta mujer realmente, pues, dio paso como entrada a estas dos mujeres, como por ejemplo Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. No es que fueran iguales, pero sí es verdad que les dio un empuje para salir. Después estaría Rosalía Castellanos, México, 1925-1974. Esta mujer cautivó todo tipo de géneros, también la poesía, y realmente fue una mujer muy peculiar porque llegó a ser embajadora de México en Israel. Seguidamente, pues tenemos a Carmen Martínez Gaite, que acabo de decir, España, 1925-2005. Ella es una escritora realmente de la generación de medio siglo avanzado, ¿no? Fue galardonada con varios premios y realmente, pues fue, escribió mucha narrativa, ensayo, y realmente fue, pues, ¿cómo te diría yo? Una mujer que cambiaba en sus escritos, mezclaba la realidad con los sueños. Empezó, digamos, que esa época fantástica que empezamos a escribir muchas personas. Luego, pues Ana María Matute, España, 1926, pues fue también una novelista de las más pronunciadas dentro, ya lo sabemos, entre ellos ya lo conocemos, y su narrativa realista marcó realmente era un poco trágica, porque realmente hablaba mucho de los niños y de los problemas de los adolescentes y todos estos problemas que hubo, digamos, en la posguerra, en la guerra y en la posguerra, ¿no? Luego, por último, pues tenemos a Isabel Allende, Chile, 1942. Esta escritora tuvo un bestseller, como ya todos conocemos, en La Casa de los Espíritus, y además fue la mujer yo no diga que no es que no me guste, pero no, precisamente no es de una de mis escritoras favoritas. Yo reconozco que soy seguidora de ella. Sí, yo no puedo con ella. Sin embargo, de este mismo libro creo que ha vendido 56 millones de ejemplares. Es decir, o yo no la entiendo, o realmente puede ser que todo el mundo, yo no sé, que voy en contra de la No, puede ser que yo creo que como todo, ¿no? Que la escritura, igual que la pintura, sí, igual que cada uno tiene sus gustos. Exacto, sí. Y si no, eso es lo bueno, pues, que haya esa diversidad. Y que esto es lo que hay de momento, estas 6 mujeres que realmente lo que sí han sido en el siglo XX, pues unas grandes novelistas y han dado paso a estas nuevas jóvenes que vienen ahora. En fin, les han abierto todas las puertas habidas y por haber. Eso es muy importante, sobre todo que la escritura, sobre todo que la literatura y la cultura vaya avanzando. Esta es mi opinión. Sin duda. Pues ahí tenemos unas muy buenas propuestas de lectura, que a ver si entre todos, pues poco a poco las vamos rescatando y poniéndonos al día. Sí, sí. Y también nos vamos a poner al día de la recomendación que nos hacen desde el Club de Lectura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre de Benalmádena, Puebla.
Buenas tardes, soy José Luis Molina, del Club de Lectura Concha Méndez, de la Biblioteca Pública Manuel Altol Aguirre. Este mes vamos a trabajar al autor Juan Madrid. Juan Madrid es un escritor nacido en Málaga y que en la actualidad vive aquí en un pueblo cercano, la provincia de Granada, Salobreña. Y de él podemos decir que es un escritor que se ha dedicado a novelas, cuentos, ensayos, es guionista de cine, es guionista de televisión. Por ejemplo, recordamos Brigada Central, que es una serie de televisión del que él era el guionista. Después ha dirigido 2 películas, una Tánger y otra es La carretera de la muerte, que es un documental sobre la huida de las personas de Málaga a Almería durante la Guerra Civil. Este documental será proyectado dentro de poco en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel. También se ha dedicado a la docencia, dando clases sobre técnicas de escritura. Es, junto con Manuel Vázquez Montalbán, los 2 referentes de la novela negra en España. El protagonista de estas novelas se llama Tony Romano y reúne todas las características de un personaje de novela negra. Es policía, es boxeador, alcohólico, se mueve por los bajos fondos, en fin. Algunos de sus libros han sido llevados también al cine, como por ejemplo Días Contados, que fue una película de Imanol Uribe, película bastante premiada. Su obra ha sido traducida a más de 10 idiomas distintos. Bien, el libro que vamos a comentar nosotros este mes, Los hombres mojados no temen la lluvia. Aquí hay una característica importante, que es que el protagonista no es Tony Romano, sino en este caso el protagonista es un abogado. Entonces vamos a conocer las instancias judiciales junto con los bajos fondos. Al inicio de la obra, el autor nos describe 2 palabras, las palabras mojado y mojar, lo que significan dentro del argot carcelario, para que entremos un poquito en materia. Bien, toda la trama empieza en que hay el asesinato de una prostituta que quiere extorsionar a un grupo de empresarios, abogados, que se mueven en un mundo poco extraño, ¿no? Un poco raro. Como ocurre en todas las obras de Juan Madrid, en el libro vemos reflejado cómo es el momento político y social de los años en los que transcurre esa historia. Es muy típico dentro de las obras de Juan Madrid. Pues entonces en este caso pues, va a aparecer la prostitución, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, extorsión, la mafia calabresa, la especulación, la vendetta, el movimiento de las grandes fortunas, paraísos fiscales, en fin. Incluso hay un par de personajes que se podrían identificar al autor, guardan algún parecido con el autor de la obra. Cuando vamos llegando al final de la trama, descubrimos que nadie es lo que parece. O sea, todos los personajes que van apareciendo vemos que tienen otra personalidad distinta a la que en un principio nos había parecido. Entonces, el final pues es un poco inesperado. Bien, os voy a leer un trozo de la obra. ¿Sabe una cosa? Ustedes, la gente vulgar y mediocre, tienen un enorme morbo por saber lo que hacemos nosotros, los diferentes. ¿Se refiere usted a los ricos? Sí, ¿por qué no? Alimentamos su deficiencia, su miedo a romper tabúes. Todas las televisiones del mundo tienen programas sobre eso. Quieren saber lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, nuestros amores. Nos odian y nos envidian al mismo tiempo. Anhelan ser como nosotros, pero no tienen ni el carácter
ni las agallas suficientes para hacerlo. Se lo dije a Julia, le dije que ese abogaducho que tenía no era otra cosa que un arribista fascinado por nuestra manera de ser, por nuestra posición social. Nuestra moral es diferente de la gentuza, señor Ruano. ¿No puede entenderlo? Entiendo la mayor parte de las cosas que ustedes no entienden ni entenderán nunca, señora Sotomayor. Sonrió. Vea más la televisión, señor Ruano, y no venga más por aquí. Que disfruten el libro. Momento ya de entrar en faena ya, como Dios manda, con nuestro invitado de hoy, Carmina. ¿Quién Sí, tenemos? ahora tenemos aquí a Jesús García Gallego, un poeta muy peculiar, porque a pesar de ser poeta, tiene una serie de otras dedicatorias que, bueno, ahora entre vosotros ya veréis que es bastante interesante. Ciertamente tiene una vida muy interesante, por lo menos lo que el currículum nos deja entrever un poquito. Buenas noches, Jesús, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a Carmina y a Ana y a vosotros por haber contado conmigo. Un placer. Encantado. Un placer. Así, leyendo un poquito, en malagueño, licenciado en Filología Hispánica, máster en Literatura Comparada por la Sorbona, experto en literatura de vanguardia y generación del 27 y autor de numerosos libros y artículos dedicados a este tema. Cuéntanos un poquito cómo empiezas a dedicarte más en concreto a esta generación del 27, una generación por otra parte cargada de grandes autores y de grandes nombres. Pues mira, sencillamente porque yo soy un estudioso y un apasionado del surrealismo. Y entonces, leyendo al 27, a distintos autores del 27, encontré una vinculación en algunos de sus libros. Todos prácticamente tienen algún libro de marcado carácter surrealista. Y evidentemente, pues pensé que, bueno, dado que yo me había especializado, entre comillas, en literatura comparada, y conocía muy bien la literatura francesa, puesto que la estudié en Málaga y luego la estudié en la Sorbona, pues pensé que era una forma de unir esas dos, digamos, corrientes que se estaban produciendo en el momento, como eran la generación del 27 y el surrealismo. Teniendo en cuenta además que era un tema que prácticamente pues no se había investigado a fondo, había habido algún libro, alguna cosa, y bueno, mi espíritu siempre ha sido pues como explorador, aventurero, curioso, un poco de arriesgarme, tener un poco de ese sexto sentido que tenemos los poetas a veces, bueno, ¿no? Y yo dije, pues aquí hay tema. Y sí, efectivamente, y entonces pues estuve investigando y tengo varios libros de ensayo dedicados al tema, sí. Sí, y justo precisamente ese espíritu aventurero tuyo te lleva a marcar, yo creo, parte de tu vida en otra de tus pasiones, como es la de título experto universitario en enología, gastronomía y viticultura y elaboración de vinos de calidad por la Universidad de Málaga. ¿Cómo pasamos de la generación del 27, el surrealismo, a la enología, gastronomía? A ver, el buen comer y el buen beber ciertamente creo que influyen e inspiran, pero ¿cómo llegas de un lado a otro? Facilísimo, facilísimo. Uno, por lo menos yo pienso así, tiene que unir sus pasiones para crear como una especie de no sé, pues de caravana, ¿no?, donde lleves todas tus cosas en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, a eso le uno los viajes, ¿no?, que es mi tercera gran pasión, ¿no? Y entonces, pues pensé que era perfecto que una vez que yo... Porque hay que ser consciente que cuando uno dice, bueno, yo creo que he llegado hasta donde mi tiempo, mis ganas, mi capacidad me han dado, ¿no? Que en mi caso, como soy muy apretado, iba a fondo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya he terminado con el tema del surrealismo, ya no quiero estar como esos artistas que se hacen un poco pesados, no repitiendo, y te digo, yo ya he dicho lo que yo creo que podía decir y lo que podía aportar. Y a partir de aquí,
que sigan los demás trabajando. Y entonces pues me fui a mi otra gran pasión, que era la gastronomía y el vino, ¿no? Y bueno, pues eso que tú me has comentado son unos títulos importantes, pero realmente yo estoy terminando un máster en Londres, que se llama el Master of Wine, que es la titulación más, digamos, más alta que hay, un poco más reconocida, más que alta, ¿no? Y que no sé si podré terminarlo, porque imagínate en Londres, y luego tienes que estar en bodegas y en campo durante un año y tal, y todo carísimo y todo complicadísimo, pero bueno, ya me queda, digamos que he hecho el 60 o el 70% del trabajo. Ya, para lo que quedan, de hecho ese era el siguiente punto, ¿no? Que tenías el International Higher Certificate. Sí, efectivamente. Ese conseguido a través de, o sea, lo que estás cursando ahora en este máster, Sí, ¿no? sí, y bueno, pero eso, nada, eso es... ya ¿La aventura? La aventura. Pues, ¿qué hago? Aquí en España, ¿no? Yo me voy a Inglaterra. ¿Dónde puedo perfeccionarme? Pues a Inglaterra, ya que me voy. Esas son almas inquietas que hay, que realmente, cuando terminan una cosa y ya han llegado a su sumo, tienen que coger otra y otra y otra. Bueno, yo creo que todavía tiene que terminar el máster y creo que le tiene que o quedar coge otra más. cosa media, sí, sí. Tengo a mi hija haciéndolo ahora, Ajá, y yo lo que interesante. estoy encantado porque ahora ya aprendo de ella. Claro. Para No, mí y eso siempre si es... se puede compartir esa pasión, es mucho mejor. Imagínate, hacemos catas por WhatsApp. Maravilloso. Ella vive en Londres. Hacemos catas de vino por WhatsApp. Qué Está bien, divertido. está muy interesante. Bien, bien. Con lo cual, las tecnologías para ti son una herramienta importante a la hora de tu día a día. Soy autodidacta, no he hecho nunca no he estudiado nunca nada de tecnología, pero bueno, como soy muy tozudo, pues termino aprendiendo lo suficiente como para poder desenvolverme, ¿no? Importante. Socio fundador y presidente de la Asociación Malagueña de Enología y Cata y colaborador permanente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga. Pues sí. Fundador, además. Creé una asociación de enología y fui presidente, pues, casi 7 años. Que para ser presidente de una asociación ya se quema uno, ¿eh? Y es como lo que te dije, digo, bueno, el principio de Peter, o sea, ya la incompetencia a veces llega por el aburrimiento y el cansancio, ¿no? Y entonces ya pues dije, pues mira, ahora que venga otro y que siga con el trabajo, ¿no? Pero, bueno, pero el caso es que se van haciendo cosas, ¿no? Que son además por ir abriendo camino, ¿no? Sí, claro, yo creo que es que debo de tener algunas generaciones, algunas vidas de esas anteriores en que yo he tenido que ser un explorador en algún país Seguro. en el que estaban por descubrir los ríos, las cataratas y las montañas, no sé. Necesitaríamos más exploradores en la vida. Hoy en día yo creo que la gente en general se está acomodando mucho a todo explorado y creo que hacen falta mentes inquietas. Que la mejor zona de confort es siempre lo que hay fuera. Es que te lo da todo, y la gente se queda con lo de dentro y lo que hay fuera... Yo soy de la yo tiendo adentro, es verdad que... Pero es cierto que los cambios siempre dicen, ¿no? Que son buenos, son para aprender, la aventura es un aprendizaje, es importante. Muy bien. Me tienes que traer un día para hablar de viajes. Sí, sin duda. queda pendiente, Porque has podido viajar mucho. He viajado mucho y además me encanta viajar y tienes una buena fuente de cotilleo y de información para comentarios y cosas de viaje. ¿Y tus viajes los seleccionas acorde al vino, a la gastronomía y la escritura? ¿O no. decides un país que te llame la atención? No. Ahí voy a lo que me interesa, el arte, me interesa mucho el arte, la arqueología, la pintura, en fin, los monumentos, y entonces... Casi que un pequeño Indiana Jones en tu interior es lo que llevas. Pues sí, porque mira, a Egipto he ido 4 veces. Qué maravilla. La última en el mes de febrero. O sea que, sí, me encantan las culturas estas, así como que siempre encuentras algo nuevo y todo eso, ¿no? Pero vaya, de todas formas, Florencia, Roma, París, Londres, lo que tú quieras, Grecia, lo que quieras, pero
Bueno, no, pero no, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pero todo influye, todo influye. No, es broma. Además, todo esto, viajes, todo, compaginas porque eres gastrónomo profesional, con el ejercicio continuo en docencia en escuelas como la Hostelería del Convento de Santo Domingo de Archidona y del Castillo del Marqués de Vélez, Málaga, a la vez de impartir distintos cursos también en la Escuela de Turismo y también en la UNIA y la dieta. Sí. Cuéntanos un poquito. Pues eso es que, no, pues sencillamente que uno cuando ha aprendido algo, pues lo tiene que compartir, si no, para que se estudia y para que se aprende, si no es para transmitirlo. Y como me encanta la docencia, de hecho yo he sido profesor durante la primera parte de mi vida profesional, fui profesor de bachiller y dejé la docencia porque, bueno, tenía un hijo recién nacido y yo estaba viviendo en Jimena de la Frontera, que es un pueblo magnífico, pero veía a mi hijo 2 días a la semana y decidí que me fui al desempleo. Caray. Entonces, esa decisión hasta que claro, brusca, ¿no? Sí, Claro. hasta que me hice, bueno, yo he sido funcionario del Ayuntamiento de Málaga, que no sé si lo pongo ahí en algún sitio. Sí, durante sí, lo leí, pero la verdad durante 25 años he sido técnico de cultura, claro. He sido jefe de sección de cultura del Ayuntamiento y, bueno, todo lo que es la época de Pedro Aparicio, todo el desarrollo de la ciudad de Málaga, que yo estaba todo por hacer en todos los aspectos, pues yo estuve ahí trabajando y colaborando, aportando mi granito de arena, ¿no? Desde la feria hasta los conciertos, hasta el teatro, hasta el festival de cine, hasta el festival del cine. Pero yo seguía escribiendo y seguía haciendo mis cosas, o sea que lo llevaba todo para adelante. De hecho, ese espíritu inquieto me está haciendo recordar que en estos días, leyendo un poquito sobre ti, algo pasó en tu juventud con un manifiesto. Me pareció muy interesante lo que leías. Me pareció ya has mirado, has mirado. Intento sí. hacer mi trabajo, ¿no? Sí. Pero me pareció muy valiente. Me pareció muy valiente en una época en la historia. Te voy a invitar a que nos la cuentes. Sí, mira, yo tengo para mí es una virtud, para otras personas a lo mejor es un defecto. A mí no me gusta mucho contar, o sea, mi currículum. No es que no me guste, yo tengo un currículum de 22 folios. Pero cuando me piden información sobre mí, pues pongo 4 o 5 líneas. Es algo que me parece innecesario porque no me gusta, o sea, entonces, claro, al final pues hay personas que necesitan contarlo todo. Yo prefiero que tengamos la oportunidad de charlar aquí, encantado, ¿no? Pues mira, yo fui delegado de la Facultad de Letras los 5 años que estuve estudiando la carrera, en la época de Franco y la muerte de Franco, y subdelegado de la Universidad de Málaga. Eso significaba pues que yo no podía dormir en casa de mis padres, yo tenía que tener siempre 2 o 3 pisos francos, entre comillas, porque yo era el responsable de una parte de la movilización de los estudiantes en contra de la dictadura, y yo salía de una asamblea y me tenía que esconder porque me estaban esperando los famosos, la brigada político-social de la época y tal, y cuando había una manifestación, pues yo era el que iba tirando en la cabeza y una asamblea. Entonces, claro, hubo una huelga y cerraron la facultad y detuvieron a 2 compañeros. Digamos que yo era el sindicalista, porque era el delegado de la universidad, que entonces nos elegían democráticamente, quiero decir, que era un delegado, pero en asamblea que me habían elegido, ¿no? Y yo tenía que dar la cara por mi centro y por mis compañeros. Y entonces, pues, había una inauguración de la Cánovas del Castillo en el parque, y entonces estaba Utrera de alcalde, y bueno, pues yo decidí que aprovechando esta inauguración, que iban a estar los medios y tal, pues digo, pues yo voy allí y leo un manifiesto donde pedía que se liberara a mis compañeros y se abriera la facultad, en fin, todo muy
muy en plan diálogo y claro, tal, ¿no? De forma muy diplomática. Claro, pero la policía no me dejó, allí hubo un rifirrafe, tal, y llegó un momento que Cayetano Utrera, que luego intentó seguir la carrera política, pero ya era notario, pero ya no pudo, porque era alcalde, pero era del régimen, ¿no? Cayetano Utrera dijo, dejadle que lea, y entonces yo pude leer mi manifiesto. Esto fue noticia en primera página en toda la prensa de España. Claro. Y realmente yo tengo recortes que me mandaron de todos los periódicos de España y por supuesto los de Málaga, con mi foto allí peleándome con la policía para leer el manifiesto, etcétera. Naturalmente, al día siguiente me pilló la policía y me detuvieron. Esa es la parte... y me dieron pa'l pelo, como solían hacer. Esa es la parte que no nos escapamos. Claro, Bueno, eso era lo habitual entonces. Pero por lo menos se pudo expresar en ese momento un sentir que igualmente, y retomando el hilo de todo, abriste camino también para las generaciones posteriores, porque es parte de nuestra historia. Claro, éramos una generación, que yo tengo un poema que hablo, tengo 2 poemas en el libro que hablo de eso, como una generación que luego hemos sido un poco una generación perdida, porque la mayor parte no hemos querido hacer política. A mí me ofrecieron, bueno, yo militaba en el Partido Comunista, pero me ofrecieron seguir esto, lo otro. Yo no quise hacer carrera política, yo, como todas las cosas, dije, bueno, yo ya he cubierto mi cupo, pero no el mío, sino el de 5.000, y ahora que venga otro y tire del carro. ¿Eh? Y yo, porque mientras yo hacía muchas cosas, otros compañeros se dedicaban a subir académicamente. Sí, claro. Que conste que yo he sido un buen estudiante, con una nota media de notable en mi expediente y con mis matrículas y todo, pero ya no daba más. Sí, pero con mi tiempo, es que... No tenía tiempo de hacer la pelota. Claro. Que es lo que hacían, que crecer a esa gente que luego, pues, mientras nosotros ventilábamos un poco la vida, pues otros hacían la pelota. Sí, bueno, y luego escalaron esos puestos y nosotros nunca quisimos, bueno, digo en mi generación un poco, la mayor parte, nunca quisimos ser protagonistas luego de nada. Una parte se dedicó a la política, una parte minoritaria, y lo hicieron al principio bien y luego fatal. Como siempre. Y entonces yo pensé, pues mira, me he librado de la mala conciencia de pensar que al final me habrían enredado también. Sí, pero luego tienes la gran suerte de haber vivido una serie de experiencias que te han marcado y muy intensas. Muy intensas. Porque realmente es hacer historia. O sea, se puede contar en ciertos círculos como una anécdota, pero no es una anécdota. No, te jugabas el tipo. Efectivamente. Yo he visto muchas pistolas a mi alrededor y cadenas y de todo, la verdad que pero nos daba igual. Bueno, nos daba igual. Eso es lo que había que hacer y lo hacíamos. Claro. Y yo creo que no era porque fuéramos valientes. Es que yo creo que estábamos muy motivados y era un poco inconsciente. La inconsciencia de la juventud. Efectivamente. Probablemente eso a uno le pilla ya con sus 30 y 40, dice, pues me lo voy a pensar un poquito. No, pero entonces sí, no lo curramos. La verdad es que sí, mira, y la verdad es que hicimos un buen trabajo. Yo uno más. ¿No? Qué bien. Volviendo a tu actividad como viticultor, esta actividad la desarrollas en la Sierra de Béjar, donde donde crecen las viñas, que en algún momento, pues, no sé si ya han dado sus frutos o están a punto de dar esos primeros vinos. Pues no, ya hice vinos, hice 4 años vinos. Yo tenía una casa, digo tenía porque después de un divorcio se pierden cosas, otra experiencia más. Tenía. Qué bueno. Otra más vivida. Claro. Y bueno, pues tenía un viñedo y estuve haciendo vino el viñedo necesitó 5 años o 6 para instalarse, y luego yo hice vino durante 4 años. Y después ya no pude seguir haciendo vino porque no tenía viña, ni casa, ni tierra. Y cosa que tampoco pasa nada. Una etapa más para empezar otra. En fin, una experiencia. Uno viene sin nada, ¿no? Y bueno, pero lo que se va encontrando... Y se va uno sin nada. Y se va sin nada. Y lo que se va encontrando, pues, aprovechalo, ¿no? Y entonces, pues, hice un vino que se llama Dominio de Tanis, y que está vinculado a mis viajes a Egipto,
porque Tanis es una ciudad que ya no existe, que estaba en el delta del Nilo y que fue, bueno, de hecho luego me enteré que en una película de Indiana Jones el Arca de la Alianza la van a buscar a Tanis, pero yo eso no lo sabía, os lo juro. Hasta que no viste la película. Hasta que no vi la película por segunda vez, porque alguien me lo dijo, digo, no puede ser, fíjate. pero sí. Y efectivamente, y el símbolo es una pena que no lo haya traído porque es muy bonito, es el símbolo de lo que es un racimo de uva, tal como lo representaban los egipcios en algunas tumbas. Hay alguna tumba muy bonita en la ciudad de los artesanos, en Luxor, que toda la decoración está hecha sobre temas de vino, de todas las tareas y todo, ¿no? Y entonces, pues la forma del racimo, como ellos utilizaban solamente 2 dimensiones, no tenían la profundidad, pues está plano, ¿no? Y a mí me gustó, yo la vi allí y le saqué fotos y luego ya estuve buscándola y la representaba. Y luego me enteré, estudiando, que esa, como se pronunciaba, era tsa o algo así. Bueno, es la palabra vino en egipcio antiguo. Entonces yo me encontré con un nombre que significaba vino, una imagen que significaba vino en Egipto, y lo registré. Y es propiedad mía en España, esa figura con esa palabra y todo. Y entonces lo puse en la etiqueta, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia súper bonita. Emocionante, ya sí, que sí. Hacer vino, sí. Y además, bueno, aparte de los ensayos, todo eso que Carmina ahora, eso ya va a entrar ella en profundidad, participaste en una exposición de fotografía, la que antes hemos estado comentando un poquito, La Moscatel y la Exarquía, un vínculo compartido, que nos has contado que te llevó su tiempo llevar a cabo esa exposición. Sí, y hace poco que empezó la brotación del viñedo, un poco tardía este año, y entonces mis amigos viticultores y bodegueros de la Exarquía pues me mandan fotos porque he estado 3 años con ellos. Y entonces pues hace poco recordé todo este proceso porque me empezaron a llegar las primeras fotos de las viñas cuando empiezan a brotar, que es un espectáculo impresionante, porque de un palo que puede tener 80 años de madera, que parece que está seco y de pronto empiezan a salirle unos brotes verdes preciosos y empiezan a salir y es un momento en que la naturaleza explota y tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Y además en un terreno tan pobre como la Exarquía, que no hay tierra, es piedra de pizarra, ¿no? Y es muy austero, ¿no? Entonces, pues sí, esta exposición fue un proyecto que yo tenía. Yo soy el documentalista de la exposición, el autor del proyecto, y la fotógrafa, pues Beatriz Moreno, que es una fotógrafa a la que yo engañé, lo digo de broma, para que hiciera las fotos. Entonces, al final, pues, digamos que fue un engaño maravilloso porque estaba encantada con su trabajo, fue un trabajo espléndido, un trabajo en equipo y que estuvimos 3 años yendo a la zona y fotografiando los mismos lugares cada 15 días. Ya sabes, yo me caí por aquellos terrenos, porque son montañas así, ¿no? Y yo rodé por allí, anduve más tiempo a 4 patas que a 2 y hice de todo, ¿no? Y fue una experiencia. Y luego pues eso se recogió en 110 fotografías que se pusieron en el Ateneo de Málaga y luego pues han estado en Vélez, Málaga y en distintos pueblos y tal, y ahora están en el Museo del Vino de Málaga. Qué maravilla. Y ya sí vamos a ir entrando un poquito en profundidad en lo que es la obra, pero dentro de toda esta pasión, el vino, la gastronomía, ahora sí, esa pregunta que yo te decía antes de empezar el programa, que te dije, me la responde en el programa, ¿cómo todo eso te lleva a la poesía? No sé si es el Génesis que dice, y al principio fue la palabra. No sé si es así o yo lo he reescrito y lo he visto en algún momento en la Biblia, ¿no? Yo al principio era un poeta lunático,
de estos que en verano se iba a mirar la luna llena durante horas y escribía, se sentía incomprendido porque, en fin, una adolescencia de esta un poco llena de esos matices, ¿no? Y yo escribía, pues, naturalmente, porque para mí escribir formaba parte de mi forma de estar en el mundo. Y entonces, antes que nada, fui poeta. Y ya después vino todo. Y sí, y después ya fui sumando todas mis pasiones y todas mis cosas. Maravilloso. Pues Carmina, ya sí que te voy a dejar paso para que vayamos entrando, porque Bueno, yo tengo ya realmente, unas ganas de escucharle. Para mí estaba muy interesante todo lo que habéis dialogado. Sí, sí. De verdad que sí, porque Una a mí vida muy también tenía interesante. muchísimo interés por estas diversas profesiones que tiene aquí nuestro querido amigo, porque verdaderamente es que es muy distintas unas de otras, ¿no? Lo que tú dices de la poesía. Pero sí, para no prolongar mucho, en recante a las publicaciones de ensayos, leo aquí que has hecho varias publicaciones. De aquí no tenemos nada No he traído. No has traído nada, ¿no? No, es que soy tan bueno que no sé ni dónde tengo. Bueno, eso a lo mejor quizá pues le des la importancia que hay que darle simplemente. ¿No? Sé que están en la biblioteca, pero he En estado algún lugar buscándolos, estarán. pero digo, no los encuentro. Has Digo, hecho bueno, una publicación literaria sobre todo muy gracioso aquí, feminista en España. sí, ¿Has yo estuve 2 años, tres años colaborando con la revista Litoral. Y que bueno, Lorenzo Sabal, no sé si lo conocéis, Sí, que sí. es el director y tal, que además vive aquí en Benalmádena, Que vive en Benalmádena, en Rancho sí. Domingo. Aquí es Y que tenemos muchísimas personas estupendas Sí. que no se conocen. sí. Sí. Yo, por ejemplo, la próxima vez, el siguiente viene un poeta también de aquí, profesor también, no voy a decir el nombre ahora, ¿no? Pero realmente nadie sabe, las personas que, vamos, yo como me muevo tantísimo, pues Estás al tanto de estoy al todo, tanto de claro. todo, sí, soy un poco cotilla, digámoslo así. Pues Que sí, es verdad, hicimos una antología de la literatura femenina española. Sí, Esto sí. podría ser en torno al año 82, 81, no sé si Me te pone lo- que 84. 84, no, en torno al año 84. Y bueno, muchas de las... No, perdón, 87. 87, bueno, ¿no? no me Tengo aquí acordaba tanta yo cosa exactamente. Bueno, el caso es que sí, que fue una antología que tuvo muchísimo éxito y que sentó un poco las bases también es como una foto fija de lo que nosotros entendíamos que pasaba dentro de la literatura femenina. Y la verdad es que es muy interesante ahora que se habla tanto Sí, ahora del estamos tema. en el auge de ese. Exactamente. Sí, efectivamente. Y bueno, para mí lo femenino es, como yo siempre digo, el 50% de mi persona. Otras veces, a veces puede ser el 70% y otras veces puede ser el 30%. Entonces, para mí no es relevante hablar de lo femenino como algo extraordinario, sino como algo que está continuamente en todas Que está partes. de hecho, claro. Y ese boom que hay por lo femenino me parece bien en el sentido de, bueno, acortar y reajustar esos vasos comunicantes, ¿no? Pero en realidad, para mí, yo creo siempre lo he dicho, ¿no? Que no soy ni feminista, yo creo en el ser humano, que eso incluye todos los géneros habidos y por haber. Pero bueno, que sí, que hicimos eso de las mujeres. Sí, y otra de las cosas también que es interesante, esta crítica surrealista en España, también es otro libro, otra exposición. Sí. Este también, también, este es el que me dice, ese es en el 89, Sí. o sea que fuiste una detrás de otra Sí, haciendo ese sí, tipo sí. de cosas. Bueno, y ya quiero llegar al punto de la poesía. El libro que tenemos aquí tiene un libro, además tiene un bonito, digamos, título, que se llama Los labios del sueño. Explícame por qué ese título, que eso es lo más importante después de empezar a leer. Esta semana he ido a un taller en el Centro de Arte Contemporáneo en Málaga sobre psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Y yo entendía que perfectamente lo de la interpretación de los sueños. Para mí, el poeta, como decía, no recuerdo qué autor, era un autor francés muy conocido, cuando se iba a dormir ponía un cartel y en la puerta decía, el poeta trabaja, y lo dejaba en su puerta pegado y se iba a dormir, ¿no? Claro, es
es un poco a través de ese mundo donde se generan, para mí, pues gran parte de ese inconsciente, todo ese mundo simbólico, mítico, etcétera, donde se va cocinando muchas cosas. Sí, y luego, digamos, claro, sí. y luego tú eres, como yo digo siempre, yo soy un amanuense. Yo me siento y llamo a mis musas y les digo, chicas, que estoy... echarme una manita. Que estoy por aquí ya, a ver si os acordáis, ¿no? Y a veces acuden, y otras veces pasan de mí y me puedo tirar una semana para escribir 2 versos malos, ¿no? Bueno, pues yo estoy segura que los versos que tienes en el libro son buenos, porque yo te he ido a leer y me ha gustado tu forma de leer. Y bueno, te pediría que empezáramos ya leyendo uno de los... ¿Me dijiste que íbamos a leer 3 poemas? 3 poemas, 3 sí. poemas. Bueno, pues... En principio. Pues mira, voy a leer un poema donde cuento mi nacimiento. Bueno. Espero que no sea muy largo, no, creo que no. Se llama On the Road, como el libro de Jack Kerouac, ¿no? Porque yo soy un fanático de la Beat Generation y de tal, o sea, de los orígenes de los que hoy son modernos, pues yo estaba con los que eran el origen de los modernos, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues es un poema donde yo narro mi nacimiento. Yo nací en un palacio en Málaga, era el antiguo consulado alemán, y ahora es un restaurante muy de moda cerca de la iglesia de la Victoria, al final de... Bueno, voy a decir el nombre del restaurante porque, bueno, se llama Montana, y realmente es un palacio, un palacete. Bueno, cosas de la vida, casualidad. Dicen que nací como un cohete, en un destartalado palacio, antiguo nido de espías. Aunque esa es otra historia. La medianoche de un 30 de junio, el caluroso verano del 53. Pero ¿a quién le importa lo sucedido en aquella habitación con techos altos y amplios ventanales a poniente, plena del bullicioso ajetreo de efusivas mujeres? ¿A quién le importa hoy que en el nombre del Padre fuera el varón más deseado? ¿Quién osaría decir que nací sobrecogido? Porque he sabido que todos llegamos colmados de anhelos y esperanzas. Pero, digo yo, ¿a quién le importa hoy esa resolución mía de venir al mundo así, a tumba abierta, lanzado a la aventura de la vida, como anhela el viajero sentirse al principio de su largo periplo, resuelto y excitado? Porque a estas alturas, ¿a quién le importa que los astros dispusieran aquel escenario irrepetible y que una calurosa noche de terral bajo el signo de Cáncer y los augurios de la luna llena decidiera cambiar el tálamo materno por el palpitante ajetreo de aquella habitación de techos altos, plena de retos y murmullos que como una oleada me arrullaban con ternura? Sin embargo, sé que parece tan trivial nacer justo a una hora y un día determinado y no otro cualquiera, que hoy probablemente solo yo, presuntuoso, me atrevo a pensar que fue la decisión más difícil de mi vida. Cruzar la frontera no debió ser complicado, pues dicen que nací como un cohete, curioso, con los ojos abiertos, decidido a sumergirme en esa escaramuza de encuentros y resplandores al filo de la medianoche. Después, el tiempo, fanático e impreciso, lo envolvió todo con un grato maquillaje de los años, y aquellas manos dulces y seguras que me rescataron en el aire, aquellas manos desconocidas, fueron día tras día las más hermosas y veneradas. Y aunque las cosas nunca ocurren como esperamos, o quizás precisamente por eso, hoy sé que fui afortunado al nacer así, predilecto, una noche de luna llena, entre resplandores de jazmines y besos, pero también que quizás vine al mundo sin tomar las debidas precauciones. Me presenté, como quien dice, con entusiasmo y nocturnidad, casi sin previo aviso. Por ello, creo que siempre he llevado conmigo
como una airosa postdata los ecos de aquel instante, el estigma intenso y apasionado de haber nacido con un aluvión de apremiantes certezas bajo el brazo. Muy bonito. Y muy... Sin palabra. Lo has enfocado tanto como si hubieras estado allí. Sí, sí. Sinceramente, que estabas, pero vamos. Estaba, que es lo que pero me vamos, contaron. Pero que, Sí, no, no, pero pues, que estabas, ¿sabes si me entiendes? Hemos lo que me estado contaron. todos ahí, Como si qué de otro, bonito. otro plano, digamos, estuvieras viendo tu Sí, nacimiento, ¿no? es que Sí, me cogieron, gracias. es que esto me lo contó una señora Sí, sí. que era muy amiga de mi madre y Sí, que, y luego tú bueno, ya le han dado- claro, dado y su cuerpo. y me contó que yo nací como sí, sí. un taponazo Claro, de es muy- divino, con ¡bum! unas ganas y de que me venir. tuvo que coger en el aire y siempre me decía, raro el si no te poeta cojo que en el diga aire, algo así. te vas al suelo. Curioso. Porque además antes nacíamos en las casas, claro. Claro, nacimos en las casas. Sí. Esto, pues ahora léete otros dos más cortitos. Más cortitos. Bueno, pues mira, voy a leer uno que escribí hace poco, dedicado a Ana, mi pareja, que bueno, es ligeramente más joven que yo, 24 años. Se llama Fe de Tengo que vida. reír. Me gusta eso. Sé que moriré joven, pero no prematuro, sin convencionalismos, rúbricas, gestas ni proclamas, sin perpetuarme en el destierro de un tiempo que no me corresponda. Porque la vida empieza cada día al despertarme en tus brazos, porque tu cuerpo, enardecido, tiene ahora la edad de mi deseo, y porque cuando estamos juntos, ambos sabemos que el tiempo no existe y que hoy ya nada importa entre nosotros, porque 24 años son apenas un suspiro, un eco imaginario, el perfume de ese polvo enamorado que te trae a mí, vibrante y plena, en medio del delirio rebelde de nuestro amor. Muy bonito, muy romántico, muy romántico. Como la vida misma. Bueno, con la vida misma Yo depende es que, bueno, de cómo le vaya la vida a los demás, ¿no? Es que Sí estoy encantada, sí. estoy aprendiendo tanto esta Sí, sí, tarde sí. que... Y, vamos, fantástico. Otro. Otro. Sí, otro poema. Bueno, a Los ver. que has escrito por lo que veo ahí, Estos que no tienes están ahí. en el libro, estos son Ya. inéditos, ¿no? Cuando se lleva uno la hojilla, es que Sí. no están. Pues mira, uno que parece pesimista, pero no lo es en absoluto, pero sí es la imagen. Yo soy un gran aficionado a un poeta Cavafis, Constantino Cavafis, para mí uno de los grandes, bueno, yo y millones de seres humanos, ¿no? Pero digamos que, bueno, yo hablo por mí. Entonces, me voy a la Alejandría de principios del siglo XX, de 1900 poco, y Alejandría que conozco hace años, y entonces escribí este poema pensando en este Cavafis, que tanto me ha inspirado a mí y ha inspirado, porque es el famoso poema Ítaca, que es el camino que todos hacemos, etc., ¿no? Y se llama Museión Café. Heme aquí, olvidado hasta de mí mismo, entre añosos vasos de té y brillantes mesas de mármol. Heme aquí contemplando la vida pasar como un sueño gastado, reticente, incrustado de penurias, rodeado de todos estos viejos parroquianos que, como yo, inventan sus recuerdos entre narguilés de humeantes aromas a carbón y manzana. Heme aquí, que es lo más cerca que puedo sentirme hoy de estar en algún sitio, que no sea ninguna parte, efímero, alejado de toda presencia, queriendo olvidar lo que la vida me arrebató sin darme explicaciones. Heme aquí, engastado en este sillón anónimo, viendo el mundo pasar desde un rincón del Museión Café, en la misma decadente Alejandría de Cavafis, demonizado escenario de sus más atropelladas ilusiones. Heme aquí, acosado por la inalcanzable insolencia de mi personaje, vestido con el gesto ritual de ese fugaz cansancio que lo rinde a mis pies, rehén de una juventud perdida y demacrada en manoseadas ausencias, vetusto,
como los desvaídos reflejos que encierran los espejos de este cafetín ignoto. Heme aquí desmemoriado, en plena huida, burlado por los recuerdos de tantas horas entregadas al placer y al deseo. Heme aquí varado en el tiempo, imaginando cómo habría cambiado mi vida si hubiera conversado con Cavafis, si hubiera podido compartir al menos en una tarde tan nefasta como esta la sabiduría e inmortalidad de un poeta cuando le hablan los dioses. Muy bonito. Este es el plan B. Quiero decir que en la vida hay opciones, Sí. y yo estoy en Fe de Vida, pero también podía haber estado sentado como un viejo parroquiano viendo pasar, Cierto, fumando mis narguilé y contando batallitas como el abuelo Cebolleta de turno. Bueno, te advierto una cosa, que yo he encontrado personas mayores teniendo una poesía, digamos, de vivencia, y además no consideran ellos que son poetas, ni muchísimo menos, pero además lo saben de memoria, cosas que no las han escrito, simplemente las han sacadas de su mente, y efectivamente te las leen y te hacen unos poemas, sobre todo de la naturaleza, esas personas están allí en los campos. O sea que el poeta, yo creo que a lo mejor es verdad que no se hace, sino que nace, ¿no? Posiblemente. Unos luego nos dedicamos a compartir, y otros simplemente pues se mantienen, lo que tú dices, estar contemplando la vida. Yo fíjate, siempre me he preguntado si se nace o se hace. Yo no creo en la genética. Yo no he dicho la genética. No, he dicho te que entiendo. Te entiendo. Porque por esa regla de tres que yo podría tienes decir, la capacidad, sí, que tienes porque mi padre era un gran poeta y yo soy una poeta en secas. Pero bueno, pero no creo tampoco en ello, porque de un padre hay 4 o 5 hijos y solamente hay uno el que le da por seguir la misma línea, ¿no? No, yo creo que a lo mejor quizá, pero posiblemente creo que nace con ello, porque ya desde pequeño, lo que tú acabas de decir, en la juventud ya antes de, eso estabas hablando Ana María, que antes de hacer otras cosas, ya desde siempre la poesía te llamaba la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo llevas ya dentro, ¿no? ¿Cierto? No lo sé, porque claro... Que aunque no sea genética, pero sí una predisposición no es nacimiento de saber por genética, de dónde, sino que naces con esa idea, con esa línea, esa predisposición para la poesía, no lo sé. ¿Quién lo sabe? Yo sí creo en las musas. Sí, no hay que dejar porque de creer. las he sentido, sí, no, además, las he claro, sentido y además, me han hablado. Además, y como digo en un poema por ahí, llaman. he sentido, cuando vivía solo, he sentido que respiraban en mi cuello. Cuando yo estaba intentando escribir, he sentido su aliento en mi cuello. Eso es imaginación pura. Claro, y he dicho, estás ahí, vale, pues venga. Pues sigo, inspírame un poquito más. Cuéntame. Yo tomo nota. Claro, está bien, hay que hacer alianzas con todo. Yo lo que a mí me cura algunas veces también es que pues me despierto medianoche, porque no tiene sueño, y la mente empieza a funcionar. Y ya, antes no, pero ya tengo costumbre de tener un cuaderno y un bolígrafo, porque el día siguiente no te acuerdas de la mitad. Y después, nada. Y cuando luego lo lees por la mañana y dices, ¡ay, va! Pero sí, ¿esto quién ha escrito esto? Y luego tú lo arreglas, lo desarreglas. Pero sí es cierto, pero antes no lo hacía tampoco eso yo. Pero en fin, cosas de la vida. Etapas La verdad que uno va viviendo y lo que no, bueno, este es el otro libro que no habíamos hablado de él, pero que simplemente es hacer un comentario, que es el que tú has escrito sobre vinos y tal. gastronomía. Sí, que no tiene nada que ver con la poesía. No tiene pero nada que ver con la poesía. O depende, porque realmente todo lo que está escrito y se hace con una armonía puede ser la poesía, ¿no? Mira, yo me especialicé, y de hecho el título es Maridaje, enología y cata de vinos. Cuando en España no se hablaba de maridaje, yo hablaba de maridaje. No lo digo por ponerme una medalla, sino lo digo en la línea de lo que hemos hablado, que yo siempre he tenido esa sensación de trabajar con las vanguardias, como una vanguardia, ¿no? Y entonces el maridaje es la relación, la armonía entre el plato y el vino. Al final lo que buscas es un equilibrio que te haga disfrutar más. Y yo creo que al final la poesía, el vino, el arte, todo es para alimentar ese espíritu hedonista, epicúreo. Un buen vino y simplemente el paladearlo
Y a lo mejor hasta te requiere hasta un poema, a lo mejor quizá, ¿no? Por supuesto. ¿Es verdad que sí? Por supuesto. Pues Un romántico paladeando por la y vida. saboreando hemos llegado al final del ¿no? programa. Me avisan ya mis compañeros. Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte esta tarde aquí con nosotros y aprender tanto muchas de gracias. de Se todas hace tus cortito vivencias. siempre, Sí. porque estamos tan contentos así, tan relajados, armonía, ¿no? Lo hacéis muy bien, Se nos pasa ¿eh? el tiempo. Lo hacéis muy bien. Bueno, y si lo Los hacemos bien, invitados pues bueno, la ayudáis un intención es montón. buena. Sí que es verdad. Nosotras, Sí que es verdad. Pues Carmina, muchísimas gracias. Te veo en nada, En porque nada, en nada estamos porque ahora aquí los de días van de vuelta. 2 en 2. Además, de sí, verdad. sí, ya no sé lo que pasa, El pero a mí me tiempo falta vuela, tiempo para vivir, sí el que es verdad. tiempo vuela. Sí que es verdad. Y a todos ustedes, como ya saben, todos los sábados aquí nos tienen a partir de las 8:30, Versos a Media Luz. Y les dejamos, como siempre, como nos gusta hacerlo, leyendo poesía. El poeta celebra la victoria de la vida. Es el último poema de mi libro. Brindo no solo por ti, poeta y vagabundo cosido a la inquietud de estas páginas, encarnado en estas palabras que el azar o el sueño dispusieron humildemente a tus pies. No solo por el brillo de tus versos sobre desconocidas ciudades o arrebatados cuerpos, no solo por la imaginación y el misterio encerrados en la soledad de este libro, sino también, sobre todo, por las pasiones. Brindo por ellas, porque tantas veces, incomprendidas, fueron el más hermoso regalo, la última y más valiosa pulsión de vida.